Atención, el presente video será formulado de manera objetiva conforme fueron ejecutándose los hechos, desde los antecedentes de la línea 12 del metro hasta el momento de su colapso. Este video no hace alusión a ataques ni defensorías políticas, siendo totalmente objetivo con todos los implicados en este hecho sin una perspectiva política. Espero que los comentarios se aborden igualmente con la misma seriedad que se tratará todo este video. Sin más, espero que disfruten de esta investigación. El próximo 7 de marzo de 2022 será la primera audiencia por el caso Línea 12, siendo un primer gran paso para hacer justicia por el colapso de la línea dorada. Empero, ¿quiénes son los demandados? ¿Qué hicieron para ser acusados? Pero sobre todo, ¿cómo llegó la línea 12 hasta este punto de colapsarse? Bien, una vez planteada esta introducción, comencemos. Realmente no hay mucho que no se sepa para mencionar sobre el colapso, pero recapitulando, por la falta de algunos pernos tipo Nelson, sumando la existencia de algunos, pero mal soldados, se provocó una inestabilidad en el concreto colado en el sitio, que sumada a las vibraciones de los trenes férreos y una mala ejecución de una soldadura entre vigas, provocó un desgaste prematuro en las mismas, haciendo que poco a poco estas se fueran separando por el paso constante de toneladas de peso a una alta velocidad, provocando en poco tiempo esta tragedia que ya todos conocemos. Pero, ¿cómo es que llegamos hasta este punto? Los 10 demandados por el gobierno de la Ciudad de México que tendrán que asistir a juicio el próximo 7 de marzo de 2022 son los siguientes: el exdirector del proyecto Metro, Enrique Orcasitas, acusado de homicidio culposo, lesiones y daño a la propiedad; Moisés Guerrero Ponce, director de construcción de obras civiles del proyecto Metro; Juan Antonio Giral y Mazón, director del diseño de obras civiles del proyecto Metro; Héctor Rosas Troncoso, subdirector de la obra civil C; Enrique Baquer Díaz, subdirector de estructuras e ingeniería; Guillermo Leonardo Alcázar Pancardo, él fue el director responsable de la obra para la construcción de la línea 12 del metro; Ricardo Pérez Ruiz, encargado de estructuras, corresponsables de seguridad estructural; Juan Carlos Ramos Alvarado, residente de obra del tramo Olivos a Tezonco; Fernando Amezcua Ordaz, director general de supervisión de obra; y por último, Fernando Ramiro Lalana, director de coordinación de supervisión de obra, el encargado de llevar a cabo la supervisión y autorización de los planos y proyectos. Además de estos acusados, los abogados de los mismos exigen a más personas para ser juzgadas. Dentro de esta lista está la exdirectora del metro, Florencia Serranía, y el secretario de Obras y Servicios actual de la capital, Jesús Antonio Esteva Medina. Los motivos del porqué de estos últimos los daremos a conocer a lo largo del video, mientras se narra los antecedentes del suceso. Y así es como abrimos de nueva cuenta la pregunta: ¿cómo es que llegamos hasta este punto? La línea 12 del metro, la línea dorada de las eternas obras y eternos problemas. No es la primera vez que vive esta línea una desgracia, ya que si hacemos memoria, en la administración de Miguel Ángel Mancera, a tan solo unos meses de haberse inaugurado la famosa línea dorada, vivió un cierre parcial en más de la mitad de su línea, un cierre de todo el tramo elevado por el desgaste ondulatorio de las vías, cosa que no abordaremos de más al respecto en este video, ya que hicimos uno específico para este tema y más antecedentes problemáticos de esta línea dorada. Te dejaremos ese video en una tarjeta por si deseas entrar en más contexto. Pero incluso antes de este gran cierre parcial de la línea dorada, antes del nacimiento de la misma, sufrió por muchos problemas originales. En un inicio, la línea 12 del metro, planteada en el Plan Maestro del Metro y Trenes Ligeros del año 1996, con vigencia 2020, planteaba una línea 12 desde Santa Lucía, en la alcaldía Álvaro Obregón, kilómetros más al poniente de lo que conocemos hoy en día como la terminal Mixcoac, hasta Constitución de 1917, en la alcaldía Iztapalapa. En ningún momento se planteaba llevar algún tipo de transporte masivo para esta zona de Tláhuac, como podemos contemplar en el mapa. Sin embargo, un problema que tendría esta ampliación sería el intercambio de infraestructura entre líneas, ya que la parte que comprende de las estaciones Atlalilco a Constitución de 1917 de la línea 8 del metro sería cedida a la línea 12, mientras que se esperaba ampliar la línea 8 al sur para Acoxpa desde la estación Escuadrón 201,
Justamente para tener una correspondencia entre la línea 8 y la línea 12 de ese plan, se planteaba la creación de una estación llamada Del Paso. Otro punto más importante de este plan original es que toda la línea sería subterránea. Recuerden muy bien estos detalles ya que serán muy importantes a lo largo de este video. Pasamos al final del gobierno de Andrés Manuel López Obrador como alcalde del aquel entonces Distrito Federal, donde se empieza a analizar la construcción de una nueva posible línea de metro. Sin embargo, esta idea de hacer una nueva línea de metro sería heredada a la próxima administración, la del actual canciller Marcelo Ebrard Casaubon, donde se pone en marcha la creación de una nueva línea de metro, esto con motivo del bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución. Esto claro, además de más obras icónicas como celebración. Una vez hecho el anuncio en 2006, pasaríamos a mediados de julio de 2007, donde se realizaría la famosa Consulta Verde, donde se consultaban dos opciones para una nueva línea de metro, las cuales eran Mixcoac-Iztapalapa a Coxpa, mientras que la segunda opción planteaba un destino para Tláhuac. Y aquí es donde quisiera remontarles lo que les había mencionado anteriormente, que tomaran muy en cuenta lo sucedido con el Plan Maestro del Metro del año 1996. Si recordamos esta parte, la ampliación de la línea 8 del metro se haría para Coxpa, así que prácticamente lo que buscaban era una alternativa de ahorrarse el cierre de la línea 8 y rotar la infraestructura para la línea 12. Para que en vez de hacer esto, mejor hacer la línea 12 directamente a Coxpa, o una segunda opción nunca contemplada en el Plan Maestro del Metro, una opción para Tláhuac. Como sabemos, esta segunda opción terminó siendo la ganadora, siendo el derrotero final Mixcoac-Iztapalapa-Tláhuac de esta línea dorada. Para la construcción de esta nueva línea de metro, se crea un organismo autónomo para la gestión de recursos y toma de decisiones para el proyecto de la línea dorada. Este organismo se denominaría como Proyecto Metro. Este sería el encargado de elaborar todas las modificaciones como al trazo, además que tomaría gran protagonismo de las decisiones más importantes, como el tipo de rodadura. Igualmente, el mismo organismo puede ajustar su presupuesto y más funciones. El elegido para este puesto fue uno de los actuales demandados para su juicio por el caso Línea 12. Estamos hablando de Enrique Orcasitas. En aquel entonces fue nombrado director de este proyecto metro, quien actualmente es acusado de presunto homicidio culposo, lesiones y daño a la propiedad, entre otros posibles cargos. Pero, ¿por qué recibe todos estos cargos esta persona? ¿Quién es o qué hizo para merecer todas estas acusaciones? Pues sigamos con los antecedentes. El proyecto original de la línea dorada del año 2007 planteaba la siguiente línea, con varias modificaciones respecto al proyecto de 1996. Iría desde Mixcoac hasta Tláhuac, con las siguientes notas. La rodadura de los trenes sería neumática, como todas las líneas del metro capitalino, excepto la A. Este tipo de rodadura es elegido por generar menores vibraciones, además de que es el mejor para los suelos fangosos y sísmicos que caracteriza a la ciudad. Además, en un inicio por los mismos temas de sismicidad, en sus orígenes se planteaba hacer una línea totalmente subterránea, esto hasta Tlaltenco, donde a partir de esta estación sería superficial de la mano con la terminal Tláhuac. Sin embargo, al ser la obra totalmente subterránea saldría muy cara y sobre todo no se inauguraría para la festividad del Bicentenario, de misma manera que no acabaría en la administración de Marcelo Ebrard. Así que, por los motivos de falta de tiempo y los altos costes de la obra, además de la confinación total a las vialidades que no cuentan con alternativas secundarias, es que se opta por hacer un metro elevado partiendo desde la estación Ajomulco, transbordo con línea 8. Las constructoras ganadoras de esta obra ya las conocemos todos. ICA, un viejo conocido que ha hecho casi todas las líneas del metro, excepto esta última. Del otro lado tenemos una nueva constructora en el juego. Estamos hablando de Carso Infraestructura, que se dedicaría a construir una parte elevada de la obra, mientras que Alstom únicamente se enfocaría en la obra electromecánica. Entonces, el trazo de la ruta contemplaba partir en la estación Mixcoac, teniendo correspondencia con la línea 7 del metro, siguiendo el trazo similar que tiene la actual línea 12, hasta la llegada de la estación Mexicalcingo, donde a partir de este punto es donde existirían grandes cambios de la ruta respecto a la que conocemos hoy en día. Después de la estación Mexicalcingo se daría la creación de la estación Del Paso,
que posteriormente se renombraría a Ajomulco para las líneas 12 y 8 del metro, así como se planteaba en el proyecto original de 1996. Posteriormente, pasando la estación Ajomulco de línea 12, La Dorada se incorporaría al eje 3 Oriente, Avenida Arneses. Justo en el predio del Parque Arneses, de mismo nombre de la avenida, es donde la línea se tornaría a elevada. Existiría una estación llamada Ganaderos, que se cancelaría por el paso del tiempo por recomendaciones de Lina. Siguiendo sobre el eje 3 Oriente, en el cruce con Calzada Tasqueña, existiría una estación denominada Barrio Tula. Posteriormente, el metro elevado se incorporaría a la avenida Cafetales, donde metros adelante estaría la estación Esime Culhuacán, estando frente a dicha institución educativa. Terminando la estación, el viaducto se dirigiría sobre avenida Santa Ana, para seguir su trayecto incorporándose a la avenida Tláhuac. Actualmente, después de este cruce, estaría la estación San Andrés Tomatlán, empero, en este proyecto original, esta estación no sería contemplada. Sería hasta La Virgen, estación que conocemos hoy en día como Lomas Estrella. Entonces, por proyecto metro ya existieron varias modificaciones al corredor original. En primera se cambió la línea subterránea a elevada, esto después de la estación Ajomulco, siendo elevada sobre el eje 3 Oriente, avenida Arneses, avenida Cafetales, Santa Ana y avenida Tláhuac, y por último superficial en Tlaltenco y Tláhuac como originalmente eran estas dos últimas. Sin embargo, si las modificaciones no hubieran sido las suficientes, se volvería a cambiar el trazo de la ruta por la cancelación de la estación Ajomulco, con el argumento de que se tendría que cerrar la línea 8 parcialmente, afectando a millones de usuarios, por lo que la correspondencia pasaría a ser con la estación Atlalilco. Hay que destacar que todas estas modificaciones se fueron realizando mientras la obra estaba en ejecución. Así que con esta última modificación de la correspondencia a Atlalilco es que la línea 12 ya no correría sobre el eje 3 Oriente, Cafetales y Santa Ana, para ahora circular directamente sobre toda la avenida Tláhuac sin desviaciones en la ruta. Independientemente del tipo de desviación, como podemos observar en la comparativa de ambas rutas, en las dos existen muchas curvas peligrosas, con ángulos muy cerrados para trenes férreos. Sobre todo por el tipo de rueda es que las curvas más cerradas se vuelven más peligrosas, cosa que no sucede del todo con las ruedas neumáticas, tipo de rueda que ya está acostumbrada a usar el metro en todas sus líneas, que puede dar giros que tiene esta línea 12 del metro sin muchos problemas como los presentados en ambas rutas, remontando que el principal problema de origen era el tipo de la rodadura, ya que se pudo haber cambiado el tipo de construcción a elevada en toda la obra si hubieran querido. Sin embargo, el hacer un cambio tan drástico hablando del tipo de material rodante fue el principal problema que desencadenó todos los demás. Una vez que tocamos el tema de las ruedas férreas, remontamos todo lo sucedido años atrás con el famoso desgaste ondulatorio que sufrió la línea 12, cosa que si se hubiera hecho con ruedas de tipo neumática no hubiera existido todos estos problemas en relación con el desgaste ondulatorio. Irónicamente, la creación de una rodadura férrea para la línea 12 terminó siendo todavía más cara para la ciudadanía a largo plazo que si se hubiera creado la rodadura neumática desde un inicio como se venía en el plan original de 1996, que en aquel entonces pudo haber sido más caro para el gobierno, pero a largo plazo se hubieran evitado todos los problemas que concernieron a la línea 12, además de que da en muchos sentidos mejores resultados que las ruedas férreas en la Ciudad de México específicamente, esto por los hundimientos, por las vibraciones, etc. Si bien, sin ir mucho más lejos en el tiempo, hay que mencionar varios detalles importantes de una crónica anunciada. En primera, se detectaban anomalías en las vías meses antes de su inauguración, notándose un desgaste muy notable a pesar de ser un tren todavía no inaugurado. Además de que en las curvas que tomaba el tren férreo hacían un sonido muy fuerte y molesto, no únicamente para el usuario, sino para todos los vecinos aledaños a las curvas. Igualmente se hace notar que la certificadora de la línea 12 hizo sus trabajos con varias irregularidades. Esto al hacerla poco tiempo antes del evento de la inauguración. Y eso todavía no hemos hablado de los trenes rentados por CAF, que eran más grandes que lo deberían para una línea de metro, siendo un poco más anchos para tener más capacidad, cosa que sería añadirle todavía más toneladas de peso al viaducto elevado. Esto de una manera muy irresponsable, sin tomar en cuenta lo que podría repercutir añadir más toneladas al viaducto de la problemática línea dorada. Y a esto se le suma el hecho de ser un tren férreo, que las vibraciones afectan más tanto a los cimientos como a la vida útil del viaducto en general.
De esta manera es que sumamos una gran cantidad de negligencias tomadas en la toma de decisión de la línea dorada en Proyecto Metro, esto a la tragedia ocurrida en esa noche del pasado 3 de mayo de 2021. Recapitulando, serían un cambio de rodadura de neumática a férrea, siendo el principal cambio más importante que condenaría a la línea dorada, el cambio de ser una línea casi en su totalidad subterránea a más de la mitad elevada, trenes de mayor peso y capacidad de lo que se había planteado originalmente para la línea 12, haciendo que el viaducto cargue con más peso y vibraciones de los trenes férreos, y por último, pero no menos importante, el viaducto colapsado era responsabilidad de Grupo Carso, que en el proyecto original igualmente se establecía un viaducto elevado de ballenas de concreto. Sin embargo, el tramo a cargo de Carlos Slim fue construido por vigas de acero y colado en el sitio, así como actualmente se anda haciendo el trolebús elevado de Eje 8 Sur, siendo una de estas vigas de esta parte responsable de Grupo Carso de las colapsadas en aquel accidente que cobró la vida de 26 personas con un saldo de más de 80 heridos entre las estaciones de Tezonco y Olivos. Y todo esto es curioso, ya que el primer tramo no construido por ICA en el metro es el que ha sufrido el primer accidente grave en la historia del mismo. Esto en términos estructurales, ya que varios accidentes han ocurrido como choques entre trenes de metro. Además, todo el tramo encargado por Grupo Carso es el que será reconstruido por graves problemas estructurales. Este tramo va pasando la estación Lomas Estrella hasta un poco después de la estación Nopalera, siendo el único tramo construido de manera diferente al que el proyecto original e ICA construyó adecuadamente, el único tramo que tiene graves problemas estructurales y, como veremos más adelante, el único tramo que se refuerza con estructuras metálicas de acero para evitar posibles caídas. Ahora sí, daríamos un salto en el tiempo hasta la administración de Miguel Ángel Mancera Espinosa, donde la línea dorada enfrentó su primer problema grave, donde tuvo que cerrarse por varios meses por poco tiempo después de su inauguración. El motivo, el desgaste ondulatorio. Igualmente, para no profundizar más en ese tema, Mancera tuvo que rehabilitar la línea 12 en todo su tramo elevado. Además que esta línea tendría que tener un mantenimiento mayor constante, teniendo la condición de haber nacido con muchos defectos por su pésima planeación. Siguiendo dentro de la administración de Miguel Ángel Mancera como jefe de gobierno, la línea 12 sufriría su primer gran sismo de gran intensidad, el sismo de 2017, donde a partir de este punto varios vecinos del tramo elevado de la línea 12 hacen mucho énfasis como a partir de este mismo, la estructura de la línea 12 se observaba más vulnerable de lo que ya de por sí era. A partir de este mismo es que igualmente se empiezan a detallar bastantes problemáticas, porque se detecta que la trave número 41 presentaba deformaciones y empezaba a hundirse, sucediendo de manera similar con una gran cantidad de estructuras del viaducto elevado. Para remediar esto se colocaron refuerzos de acero en forma de arco, sobre todo en las vigas que presentaban hundimientos o deformaciones, ya sea provocadas por el sismo o por el paso constante del material férreo pesado. Pero realmente es un hecho que a partir del sismo del 17, la estructura ya de por sí frágil de la línea 12 se volvería todavía más vulnerable al paso de los trenes férreos que generan esa vibración y ese esfuerzo a la estructura de todo el viaducto elevado. De esta manera es que llegamos a la actual administración, donde lamentablemente sucedió este accidente, y donde lamentablemente igualmente era una rutina encontrar nuevas deformaciones en el tramo elevado para colocar refuerzos de acero. Prácticamente estaban viendo qué zonas eran de posibles colapsos para actuar antes de la desgracia. Sin embargo, la viga colapsada en la interestación de Tezonco a Olivos no soportó más la carga del tiempo para terminar cayéndose. Lamentablemente, como podemos observar desde el sismo del 17, ya se estaban ejecutando esas actividades, detectar anomalías en el tramo elevado para solventarlas con esfuerzos en forma de arcos de acero para el sostén del viaducto. Empero, en este caso, no lograron llegar a tiempo para la colocación de su respectivo arco, que seguramente si se hubiera colocado en su tiempo, esto jamás hubiera ocurrido. Sin embargo, el peligro seguiría latente para los demás tramos que siguen hundiéndose. Una vez dicho todos los antecedentes de este colapso de la línea 12, con esto regresamos al inicio de la lista de los demandados por el gobierno de la Ciudad de México, donde los abogados de los acusados exigían igualmente cuestionar al secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México junto con Florencia Serranía Soto, porque ya tenían conocimiento de este hundimiento de la viga,
porque no era algo fuera de común lamentablemente, ya era algo cotidiano ver esas anomalías y corregirlas desde el sismo del 2017, siendo esto lo más sorprendente del asunto, solo que en este caso no llegaron a tiempo para solucionar este hundimiento. Prácticamente desde ese momento hasta el día del colapso de la línea 12, en esa parte construida por Carso específicamente hablando, dependía de unos hilos, que si no lo reforzaban a tiempo y en forma y en el momento adecuado se podría desprender, cosa que sucedió en esa noche. Aquí la pregunta no es ¿qué hubiera pasado si hubiera sucedido esto en la administración de Enrique Peña Nieto? ¿O qué hubiera pasado si desde un inicio la línea hubiera sido neumática? Porque esto ya es de menos. La verdadera pregunta más importante a resolverse hoy en día es: ¿existirá justicia sin tintes políticos? ¿Justicia para los familiares de los afectados? Justicia para la ciudadanía que ha sufrido por todos los problemas que ha incumbido esta línea dorada. Igualmente justicia para todos los ciudadanos que han invertido su dinero en estas obras. Aquí no importa qué partido o personaje sea juzgado. Lo importante es que la ciudadanía obtenga justicia en general, dejando de lado todo el egoísmo de unos pocos o conflictos carroñeros de otros. Aquí es donde abro la pregunta: ¿existirá justicia el próximo 7 de marzo de 2022? Esta respuesta únicamente nos la responderá el tiempo, al igual que nos mencionará toda la sentencia que recibirán los culpables demandados por el gobierno de la Ciudad de México ante el caso que ha rodeado a la línea 12 del metro capitalino. Te invito a que me dejes tu opinión, que siempre respetada, aquí en la sección de los comentarios, claro, sin incitar al odio y con argumentos válidos de quiénes son los culpables para ti. De mi parte, eso sería todo. Muchas gracias por haber acompañado este video hasta el final. Nos vemos hasta un próximo video. Espero y tengas un bonito y muy agradable día.